¿Qué tal, amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Saludos cordiales de José Carlos Fernández en una nueva videocrítica en el canal de YouTube Último Estreno, el canal dedicado al mundo del cine y secundariamente a otras artes audiovisuales. Voy a hablaros de la película Las Niñas. Se estrenó ya hace unas cuantas semanas, a principios de septiembre, después de haber pasado por el Festival de Cine de Málaga. Ahí se llevó el premio La Biznaga de Oro a la mejor película española. Bueno, es la primera película de una directora española, Pilar Palomero. Y a mí me agrada mucho que Pilar haya optado por hacer esta película como su ópera prima. ¿Por qué? Porque independientemente de la calidad de la película, de las virtudes guionísticas y técnicas que tenga el film, a mí las 2 horas que prácticamente dura sentado en la butaca me apabullan, me taladran la mente recordándome no otras películas, sino otros estilos cinematográficos y otras incluso digamos que olas o estilos de hacer cine. A mí Las Niñas me retrotrae al cine de la Nouvelle Vague, de la nueva ola francesa, al cine de Godard, al cine de los 400 golpes. Me recuerda eso en cuanto hablamos no solamente en su aspecto guionístico, sino en el aspecto estético, en ese despojar a lo que se está contando de otros aditamentos, que no sea simplemente el descarnado uso de la cámara, la mayoría de las veces no usado sobre trípode ni sobre traveling, no utilización de traveling ni nada de eso, y la utilización muy limitada de la música, que en este caso en Las Niñas es que no existe, con la excepción de canciones de los años 80. Eso me recuerda a ese cine de una ola muy importante del cine, del estilo cinematográfico, como fue lo que se creó en Francia en los años 60. Me recuerda al cine español, incluso de otros directores anteriores que han tenido ese nuevo realismo que nos ha traído el cine, por ejemplo, de Fernando León de Arnoux, ¿no? Con su película Barrio, por ejemplo, o incluso con Los lunes al sol, desde el punto de vista del tratamiento de la problemática laboral que existe en nuestro país. Me recuerda al cine de Benito Zambrano en algunos momentos. O sea, no es que sea una película que copie a determinados directores, pero sí es un cine cuya historia me recuerda a ese otro, o a historias del Cronin incluso en un momento dado. Esto es la historia el cine está acostumbrado a contar la historia ya de esos adolescentes que llega un momento dado en los que en sus 12 o 13 años de edad se hacen preguntas, y preguntas de manera seria. Es decir, de dónde vengo, por qué mi familia está fragmentada en un momento dado, qué me está aportando los profesores que me están enseñando, mi colegio, mi educación que me están dando, hacia dónde voy. En el caso de las niñas, a dónde voy con los chicos, a dónde voy a llegar. En el caso de los niños, a qué chica le voy a meter mano, es decir, qué estoy viendo. Y todo eso en la película está situado en una década muy emblemática como fueron los años 80. Una década que en la película se refleja bien porque prácticamente la única música que hay son canciones emblemáticas de aquella época, míticas de aquella época, y sale la televisión de aquella época, programas que se emitían por entonces, la estética de muchas cosas de la película, el sistema educativo que se ve en el convento religiosas, etcétera, etcétera. Quizá también el interés que tiene la película sociológicamente hablando es que esa generación que hoy ronda los 48, los 50, 52 años, son los componentes de una generación que son los que realmente hoy deben de manejar la sociedad, ¿no? Deben de imperar en el mundo, deben de ser nuestros faros de guía. Los jóvenes de 20 años, bueno, tienen hoy que hacer lo que hacen los jóvenes. Los de 30 le quedan todavía, y los que ya han pasado de los 60 y pico van camino ya de ser miembros de esa sociedad que ya han aportado todo lo que tenían que dar. Pero los cincuentones como yo somos los que hoy debemos de abanderar una sociedad que se encuentra en un momento convulso, con una situación laboral muy complicada. Ya no estoy hablando de la pandemia que estamos actualmente padeciendo a nivel mundial, sino con unos condicionantes políticos, laborales, con una situación en general bastante fea, bastante delicada, bastante grave en muchos aspectos, que quizá no lo esperaban cuando eran quinceañeros. Claro, todo eso creo que ha desorientado actualmente a esa generación de gente de 50 años,
Y bueno, y eso ha contribuido a que exista hoy día en esa misma generación y haya arrastrado a otras generaciones ese revival de los años 80, ¿no? El recordar en el cine, recordar en la televisión, en la ropa, en la manera de hablar, en los libros, en la literatura, volver a recordar esos años 80 que vivió esa generación, ¿no? Y tener ese concepto quizá erróneo de que quizá cualquier tiempo pasado y sobre todo los 80 eran mejores, porque eran mejores en la música, eran mejores en el cine, eran mejores en la libertad. Bueno, no eran mejores ni peores, eran distintos. Pero quizá esa generación que tiene esa añoranza de haber vivido esa juventud en los años 80, pues se les haga retrotraerse y debido a la desorientación que se sufre hoy día. Pero bueno, quitando el aspecto sociológico, la película nos narra con los ojos precisamente de esa niña, de Andrea Fandó, de esa maravillosa actriz que llena la pantalla siendo solo niña, pues nos descubre esas primeras relaciones humanas de una chica de 12 o 13 años, esas preguntas que se hace a su madre, que no, porque ella no tiene padre, porque no vive en una familia normal, esa crueldad de las propias compañeras que la ponen, emplean la crudeza con ella, al ella no tener padre, esas críticas que escuchan en el colegio sobre su madre que trabaja en horarios un poco extraños y dicen que su madre se dedica a otra cosa que no es trabajar. Todo eso se refleja bien en la película. Es una película honesta, es una película que retrata a los personajes, sobre todo la principal cualidad que tiene la película, aparte de recordarnos esos estilos que os he dicho anteriormente, la honestidad con la que trata el personaje, la desnudez con la que se trata a la niña y a su pandilla. Todo eso no es fácil. Parece fácil coger una cámara y meterse al estilo del rodaje sin emplear el trípode, a un estilo un poco incluso como el dogma danés, ¿no? El no tener ese eje de cámara, sino utilizar la cámara para meterla en lo que estaba sucediendo, ¿no? Con la intención de la directora de evitar esa línea que existe entre el espectador sentado y lo que está ocurriendo en la pantalla. Para evitarlo, en lugar de mostrarnos el ángulo con lo que está sucediendo, lo que hace es llevarnos a caballo, llevarnos en la cámara y meter la cámara por todos los rincones, en la reunión de las niñas, meter la cámara en cualquier sitio, en los pasillos de la casa de la niña protagonista, de Celia, hacernos ser sus ojos, o mejor dicho, partícipe de esa pandilla de Celia y de sus amigas, y sobre todo pues de Celia y Brisa, que son las dos chicas que protagonizan en sí más concretamente la película. Eso tiene una parte buena que nos recuerda a otro tipo de cine distinto al que vemos ahora, que nos traslada que nos hace más cercano el personaje protagonista, pero también tiene el problema de a veces cansarnos estéticamente, ¿no? Esa estética en la que no se utiliza los recursos del cine habitual. Es decir, aquí no hay música. Yo echo de menos de vez en cuando alguna postilla, si no narrativamente hablando, pero sí alguna postilla musical. Echo de menos una colocación un poco pausada de la cámara en determinados momentos y que no se utilice tanto la cámara al hombro. Algo que, como digo, parece sencillo porque además los clichés de la película, a cualquier persona que se le cuente de qué va la película, te dice, eso ya lo hemos visto en miles de películas o en la televisión. O sea, una chica que va descubriendo lo que es la nueva juventud y lo que es la adolescencia. Pero a pesar de esos clichés que se ven en la película tradicionales, como el grupo de niñas descubre lo que son los preservativos, el primer whisky que se beben, la sala de fiestas, la discoteca a la que van y llegan los niños y le dicen, oye, ¿quieres un rollo conmigo? ¿No? Que era una frase que se utilizaba mucho en los 80. A pesar de que eso parezca fácil, no lo es, porque la película es honesta y no es artificial. Todo eso no se cuenta, no hay artificialidad en la película, ni lo hay en los recursos cinematográficos que se emplean, porque apenas hay recursos, ni lo hay en la manera de contarlos. Entonces eso sí es honesto. La directora Palomero es honesta incluso con los personajes femeninos, con los dos principales, Celia y Brisa. Brisa, todo hay que decirlo, es una chica que va a influir en Celia, la protagonista principal, y que llega a la clase y se sienta al lado de ella y a partir de ahí empieza a influenciarla, pero Brisa es una chica contracorriente, misteriosa, opaca, una chica antirreligiosa incluso, que no quiere escribir las redacciones que las monjas del colegio le obligan a escribir a las alumnas.
una chica que a veces parece andrógina en su comportamiento, esa dualidad, ese parecer de dualismo sexual incluso que tiene Brice. Todos sabemos que en el cine, yo no sé por qué, pero en aras de esa igualdad o en aras de contar historias que no tienen por qué ser así tampoco, pues puede crearnos en algunos momentos una ambiguación sexual no solamente en la viceprotagonista, sino en esa pareja que conforman esas dos chicas, ¿no? En otras películas nos pueden hacer, aunque a vosotros algunos os parezca un disparate, pero nos pueden dejar ver una ambigüedad sexual en la pareja en el descubrimiento de la sexualidad de las niñas e incluso entre ellas mismas. Hay esa obsesión por hacer eso, por mostrar eso en las películas también, de ellas y de ellos, ¿no? De los niños y las niñas. No, aquí no. Aquí se es honesto desde el punto de vista en que en realidad la película no tiene como objetivo tampoco el sentido sexual de la protagonista, sino va mucho más allá. Y es honesto también en que esa relación, que parece un poco ambigua, que roza la ambigüedad, en ese aspecto no lo es en absoluto. Y eso es honestidad, y eso se agradece en la película. ¿Qué no se agradece? Pues insisto, un poquito más de pausa en la cámara, un poquito de utilización de recursos habituales cinematográficos. La dicción, se agradecería también que las chicas hablaran, locutaran bien. No se entiende prácticamente nada de lo que dicen. En la película todo el mundo en el cine está con las orejas pegadas a ver, intentando forzar a ver qué, porque en muchos momentos de los diálogos entre que hablan bajo y entre que las niñas no vocalizan, pues no se oye. Lo siento, es necesario que los protagonistas de las películas, aunque sean niños o niñas, vocalicen, hablen bien, abran la boca, locuten, y no hablen entre dientes, no mascullen. Entonces la película no se entiende nada. Hubiera sido muy de agradecer. Pero quitando esos aspectos técnicos, Las Niñas es una película que se deja ver, una película que tiene un bache en el centro de la película de tempo narrativo que la hace un poco lenta, pero que desde luego insisto que lo principal es cómo se agradece que esta película recuerde otros estilos de cine, pero que quizá desde nuestra butaca, para trasladarnos a lo que está ocurriendo, no hace falta que se emplee tanta desnudez, sino mejor emplear los recursos habituales del cine, que son muy ricos y que son muy, muy variados. El encuentro entre el hombre y la mujer se realiza en el matrimonio. Punto. Para quien algunos también vieron el cine desde otro punto de vista a la hora de contar la visión de los chicos adolescentes cuando están creciendo y están descubriendo el mundo y están descubriendo los engaños que rodean al ser humano, cosa que le ocurre a Celia en la película, también nos va a recordar el cine de Mercero. Ojo, que sí, que es un dislate lo que estoy diciendo. A ver, este es un cine, el de Palomero, totalmente distinto al de Mercero. Mercero edulcoraba el tema, Mercero sí utilizaba los recursos propios del cine e incluso contaba esas historias pues de una manera un poquito más entrañable. Aquí no hay entrañabilidad apenas, ¿no? En la película hay mucho realismo, pero sí es verdad que te recuerda también, dentro de esas 2 horas que estás sentado, te recuerda también el tratamiento de los niños que utilizaba Antonio Mercero en sus películas, ¿no? Otro de los directores que ha sido psicológicamente pues muy, muy adecuado a la hora de hacer películas que traten la problemática infantil, ¿no? Esto te recuerda precisamente los años 80, esto te recuerda un Verano Azul de Mercero en aquellos tiempos, ¿no? El por qué, el cómo, aquella de Cita en los años 80, que su familia está desestructurada, que el padre con problemas. Aquí te lo recuerdo también, pero despojado de todos esos recursos, insisto. Bueno, amigos, pues ahí dejo mi reseña de Las Niñas, por escrito también está en mi página web, en mis redes sociales. Espero que os haya gustado. Volvemos de nuevo en próximos días con alguna otra película que se haya estrenado y con algún otro vídeo reportaje en el canal de YouTube Último Estreno. Recordad, tenéis que suscribiros para que os llegue además la campanita, para que os llegue la alerta en cuanto subamos otro vídeo. Saludos de José Carlos Fernández. Hasta nuestro siguiente vídeo reportaje o videocrítica.